palabra vos. Yo sé que en Colombia tal vez no se usa el vos, acá en Buenos Aires se usa el vos. Quiero agradecerte, Jesús, por esta invitación, igual que Zaira, también por la presentación. Aparte, nos pasa a quienes somos fiscales que cuando vemos a otro fiscal en cualquier lugar del mundo nos reconocemos inmediatamente y se genera una empatía muy rápida, muy veloz, porque nos pasan las mismas cosas todo el tiempo. Veo que ustedes tienen un lindo sistema donde están haciendo, es un ciclo de conferencias sobre derechos humanos, y a mí me tocó la parte del malo, esa que escandaliza a los defensores. Cuando yo les digo de derechos humanos de los fiscales, se les ponen los pelos de punta inmediatamente. Como si no los tuviéramos, ¿no? Como si no fuéramos parte de una comunidad y que tuviéramos una responsabilidad muy grande en esto de los derechos humanos. Para comenzar y para ser un poco técnico, bueno, primero una aclaración, más allá de que yo estoy ejerciendo la presidencia de la Asociación Argentina de Fiscales, también mi asociación, junto con otras tantas más, fundamos la Federación Latinoamericana de Fiscales hace unos cuantos años, y de eso también les quiero hablar hoy. También les quiero hablar de la International Association of Prosecutors, que es la organización internacional de fiscales más antigua que existe, y que nos dio pie y cierto empuje, y mucho hemos tomado del aprendizaje que nos dieron para llevar adelante las distintas asociaciones y las distintas luchas en las que estamos inmersos ahora. Técnicamente, como les decía, como aclaración preliminar, la mayoría de los países de Latinoamérica han adoptado una muy buena técnica en relación al tema de los recursos de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo en las constituciones. Esto se hizo tomando de la 9ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en 1791, que dispuso una cláusula abierta, y así fue tomada por Latinoamérica. Esta cláusula decía más o menos que la enumeración de ciertos derechos en la Constitución no debía constituir una negación o de los demás derechos que el pueblo conserva. Esto permitió, antes de distintos movimientos constitucionales y de reformas constitucionales, que Latinoamérica fuera enriquecida en ese constitucionalismo y permitió considerar como derechos humanos ciertos derechos que estaban consagrándose a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y bueno, más tarde también con la Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fueran tomados y aceptados, aún estos en la legislación interna, ser reconocidos, mejor dicho, sin necesidad de estar incluidos expresamente. Este tipo de cláusulas abiertas la tienen muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Bolivia, los dos coinciden en el artículo 33. Pero, por ejemplo, Colombia la tiene en el artículo 94, Costa Rica en el 74, Ecuador en el 19, Guatemala en el 14, Honduras en el 63, Nicaragua en el 46, Paraguay en el 45, Perú en el 3, Uruguay en el 72 y Venezuela en el 22. Distinto es el caso de Chile, Cuba y México, que tienen otro sistema. Pero vayamos más a lo de Colombia, porque supongo que es lo que le interesa. Esta cláusula abierta permite la identificación de los derechos inherentes a la persona humana, como les decía, no solo referido a los no enumerados en el texto de la Constitución, sino los no enumerados en los instrumentos internacionales. En el artículo 93, estoy viéndolo, explica que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Y este caso del derecho interno debe entenderse como comprendiendo no solo las leyes, sino la Constitución misma. Es decir, que permitió a la Corte Constitucional
aplicar directamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Un ejemplo de ello es el pronunciamiento T444 del 95 de la Corte Constitucional que así lo dispuso. Pero particularmente en esa decisión estableció que las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, concita la Convención, establecía que los países se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales estas medidas legislativas. Y acá es donde yo quería llegar en concreto a esto de las medidas legislativas o de otro carácter que se hacen necesarias para hacer efectivos los derechos humanos. Es necesario también comprender que frente a cada derecho consagrado con el estatus de derecho humano, siempre existe la posibilidad de su violación. Y también existe, para ser más claro con un ejemplo, una persona que mata a otra es un homicidio, pero cuando esto ocurre en una cárcel, estamos frente a una violación de un derecho humano. Generalmente, casi todas estas violaciones ocurren por parte del Estado. Y acá es donde entra el fiscal en juego. Es decir, el fiscal en todos los países o en casi todas las naciones tiene una función doble. La primera de estas funciones es la de velar por la ley, y estos derechos están consagrados. Pero además de velar por la ley, tienen la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Entonces, como generalmente ocurre en este tipo de violaciones, y que ocurren por parte del Estado mismo, Estado que todos conocemos, se ejerce a través de un gobierno en concreto, de un partido político o de ciertas fuerzas, esto ocurre que los ministerios públicos generalmente necesitan de ciertas garantías para poder llevar a cabo adelante estos procesos. Y acá es donde se vinculan la preservación de los derechos humanos con el rol del fiscal. Es decir, cómo hacer efectivas, por eso yo decía de las medidas y que aquí quería llegar. El Estado está obligado a dictar todas las medidas que son necesarias para llevar a cabo adelante estos derechos humanos. Y si en líneas generales los ministerios públicos tienen esa misión, existe también la obligación de preservar a los ministerios públicos y dotarlos de ciertos requisitos, condiciones y fuerza para poder llevarlo a cabo adelante. Además, vinculada a esta función del fiscal, existen instrumentos específicos para los fiscales, por ejemplo, las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, las recomendaciones del Consejo de Europa, en el caso de Europa, sobre la función del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. Estos dos, si bien no tienen la fuerza convencional, es lo que se denomina soft law internacional, que significa que hay un acuerdo internacional para cumplir con ello, pero lo cierto es que no le es exigible al Estado que lo cumpla porque no existe un tratado. Pero tiene una fuerza equivalente, podemos decir. Pero más importante, existen además ciertos estándares políticos dirigidos a la profesión del fiscal, y aquí es donde me voy metiendo al tema del asociacionismo. La Asociación Internacional de Fiscales, la IAP, o International Association of Prosecutors, dictó o adoptó las normas de responsabilidad profesional, por un lado, y la Declaración de Deberes y Derechos Esenciales del Fiscal, que son las normas que las llaman normas IAP, que como decía, no reflejan un acuerdo internacional de los estados, pero sí de todos los fiscales vinculados para tratar de llevar las legislaciones internas y las funciones, ¿sí?, hacia ese lugar. A mí,
Ahora me gustaría presentarles, voy a tratar de compartir pantalla, espero, no estoy habituado a este sistema, pero voy a intentar hacerlo. No sé si se está viendo, si alguien está con el audio, me puede decir si se ve la presentación. Hola. Sí, doctor, sí se Sí, observa la sí se ve. presentación. Ah, correcto, correcto, porque yo estoy viendo los cuadritos de la gente más que otra cosa. La IAP, bueno, ya vamos a llegar a lo de la IAP. Primero vamos a empezar con una descripción de todas las normas internacionales que se encuentran vinculadas. Como les decía, uno de los aspectos que más se vincula dentro del derecho convencional al trabajo del fiscal y que está protegido de cierta manera son todo lo que hace a la independencia del Ministerio Público Fiscal y del fiscal, porque no puede de otra manera llevar a cabo esta protección, sobre todo cuando el fiscal se enfrenta al Estado, al poder o a organizaciones de algún tipo. La primera que podemos ver es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 10 establece concretamente que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Cuando habla de que toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial, no solamente está hablando de que esa persona tiene derecho a ello, sino que nosotros tenemos también la obligación de ser independientes e imparciales. O sea, el Estado está en la obligación de asegurar la independencia de sus magistrados y funcionarios de todo tipo. A ver, ¿por qué no puedo? Lo mismo ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 14.1 casi es idéntico. Habla del derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Pero acá no solamente habla de las actuaciones de carácter penal que estén formuladas contra esa persona, sino también la determinación de derechos y obligaciones de carácter civil. En el bloque americano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el artículo 8.1 establece exactamente lo mismo, el derecho de independencia e imparcialidad, y nuestra obligación. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 26, dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública. O sea, se repite esto en casi todos los instrumentos más importantes. Ya más avanzados, estas convenciones son bastante antiguas, vinculadas específicamente contra la corrupción. Este instrumento es muy importante porque, por lo que después veremos, hay cierta proporcionalidad, esto corre por mi cuenta, entre la corrupción a todo nivel y la violación de los derechos humanos. Entonces esta convención, fíjense que en el inciso segundo, en el artículo, no lo tengo acá presente, en el artículo 6, inciso segundo, habla que cada Estado parte otorgará al órgano u órganos mencionados en el párrafo primero, los ministerios públicos están incluidos, la independencia necesaria de conformidad con principios fundamentales de su ordenamiento jurídico para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia debida. Y más adelante, en el artículo 25, esta misma convención obliga a los estados a que adopten medidas legislativas para tipificar como delito lo que nosotros a veces conocemos como obstrucción de justicia. Otra convención reciente también, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional de Palermo del 2000, establece de manera similar en el 23 inciso B, esto que les digo, digamos, de que se puede o que deben arbitrarse medidas para cuando un fiscal, en el cumplimiento de las funciones oficiales, se vea impedido por algún tipo de amenaza, intimidación o uso de fuerza física.
estos instrumentos no son los únicos que hablan de esto, sino que también la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en el 6.1, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Miren si se pueden citar instrumentos internacionales vinculados a ese tema puntual, ¿eh? Y acá aparecen las que ya mencioné, las directrices sobre función de fiscales o directrices de Naciones Unidas, octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana. Aunque a usted le parezca extraño, esto es de septiembre de 1990, un documento de la ONU. En esto tuvo muchísima incidencia la Asociación Internacional de Fiscales, que fue la que elaboró los documentos, y es una institución además reconocida por Naciones Unidas. También dictó las normas de responsabilidad profesional y declaración de derechos y deberes fundamentales de los fiscales, la misma IAP. Estableció también estándares mínimos relativos a la seguridad y protección de fiscales y sus familiares. Y después hay otras directrices como las europeas de ética y conducta, pero también específicas relacionadas a los fiscales. Además, hay otros documentos que, si bien no tienen ya mucha menor fuerza, lo cierto es que los distintos países no los pueden ignorar, que son los informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados. En su momento se vinculó a esto el de Gabriela Knauf, y actualmente, o sea, Leandro Despuy, y actualmente el actual ¿cómo se llama?, relator de Naciones Unidas, está preparando en este momento justamente un informe sobre independencia judicial. Después está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre garantías para independencia de los operadores de justicia, el informe del Consejo Consultivo de Jueces Europeos y del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el informe sobre normas europeas relativas a independencia y la recomendación 19 del 2000 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. O sea, los instrumentos son muchísimos, y la mayoría de nuestras constituciones han optado por darle, estos no, pero las convenciones, el rango de leyes superiores en nuestros países. Todo esto que yo les vengo citando está en ese compendio que se ve ahí, que se llama Manual de Derechos Humanos para Fiscales, que elaboró la IAP en su momento, y que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que soy parte, tradujo al castellano. Ahí tienen un código QR que, si en iPhone lo apuntan, les doy unos segundos, y en Samsung también, si lo configuran bajando la primera pantalla, se pueden descargar directamente, nada más que obteniendo el link ese del código QR, el manual directamente de manera gratuita para todos los fiscales. Esto es en cuanto, digamos, un repaso normativo de todas las convenciones que de alguna manera se vinculan a la labor del fiscal de manera más estricta. Pero el tema que más me preocupa a mí, de todos los que se trata con las distintas convenciones, es el vinculado a la independencia, porque es el pilar sobre el cual se asientan todos los demás. Ustedes saben, por el contacto diario con la gente, y en particular las víctimas, que, y esto es la verdad más grande, no es necesario ir a buscarle ningún manual para todos los que estamos en contacto con la gente y con las víctimas, es que la sensación o el sentimiento de justicia de una población radica principalmente en la expectativa más o menos cierta de que su caso, es el más importante para él, se ha resuelto por una persona o por autoridades absolutamente independientes. Por eso esta repetición tan absoluta en todos los instrumentos vinculados
a la labor del fiscal. Y en esto de la independencia, tenemos hecho ya un trabajo bastante fuerte con la Federación Latinoamericana de Fiscales, vinculado a distintas temáticas que van siendo objeto de vulneración en toda América. Esto es importante porque cada asociación que se va sumando a la federación nos va enriqueciendo en las diversas maneras en que nos van corriendo del lugar. No sé actualmente la situación en Colombia cómo está, pero por eso es nuestro absoluto interés en comunicarnos con ustedes, pero les voy a dar un pantallazo de lo que viene ocurriendo. Lo primero que incide en la situación de independencia de un Ministerio Público Fiscal es la ubicación que tiene el Ministerio Público Fiscal en la estructura del Estado. No es lo mismo si integra el Poder Judicial, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o que lo integre dentro del Poder Ejecutivo, como ocurre en algunos otros países. El Ministerio Público Fiscal es considerado un órgano del Poder Ejecutivo, o que sea un extrapoder y esté fuera del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Va a ser distinta la posibilidad de injerenciar sobre las cabezas de los ministerios públicos fiscales. Eso se vincula con lo segundo, que son los sistemas de designación, no solo a nivel del fiscal, sino a nivel de los procuradores. En muchos lugares los procuradores o cabezas de los ministerios públicos fiscales son absolutamente políticos, con lo cual el resto, digamos, de los de fiscales debe dentro de alguna manera alinearse a las políticas que traza el fiscal general o el procurador general, motivo por el cual se hace imperioso la regulación de hasta dónde se puede injerenciar y hasta dónde no. En esto de los sistemas de designación, los más comunes y frecuentes que hemos detectado es la designación directa, que a mí me parecía la más limpia y franca, es decir, cuando la política directamente a través del cuerpo legislativo designa directamente al fiscal o al juez que corresponde. Por lo menos no hay hipocresía en esto y nadie puede negar que esa persona la designaron de determinada manera. La segunda es la de carrera judicial, pero es casi imposible que esta carrera judicial no esté reglamentada de forma tal que la política ingiera o incida en esa carrera judicial. Y mucho menos la posibilidad de concurso. Hubo un gran proceso en Latinoamérica para establecer lo que se llaman consejos de la magistratura, para tratar o para demostrar de que para llegar al cargo de fiscal, juez, etcétera, etcétera, se constituía un órgano que estaba o que se compone habitualmente de muchos estamentos que tienen que ver con la decisión. El estamento político, representado por miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, también está representado el estamento judicial a través de la Corte y algunos jueces. Después está representado el estamento de profesionales, de los abogados, está representado el estamento académico a través de algunas universidades y hay veces, en algunos casos, algunas ONGs o interesados. Pero como todo tiene su trampa, generalmente las mayorías son de carácter político, o cuando no lo son, son veladas, porque nadie puede negar a lo mejor, no sé cómo es en otros países, en muchos de acá, todas las autoridades o las autoridades por lo menos de universidades nacionales están influenciadas por las elecciones que están cooptadas por los partidos políticos, con lo cual estamos en la misma situación, pero a través de la existencia de ese consejo se le da un viso de legalidad o de transparencia que en definitiva nunca termina siéndolo del todo claro, ¿no? El otro es la estructura interna que tenga el Ministerio Público Fiscal. Esto es la capacidad que tenga la estructura para dar instrucciones y asignación de casos. Las normas debieran ser claras, que pueden ser instrucciones generales de política criminal, pero nunca particulares y en determinado caso. Y también deben ser claras en la asignación de casos, porque si un fiscal general tiene la capacidad de remover a una persona o asignar un determinado proceso a determinado fiscal,
estamos en lo que nosotros llamamos forum shopping, que es el poder elegir al magistrado que interviene en el caso en concreto, y eso ya no habla de independencia. El otro estamento que está siendo muy vulnerado en varios de los países, por lo menos acá en Argentina, por lo menos en Paraguay, lo estuvimos viendo hasta hace poco, es el de la estabilidad. Se necesitan leyes que defiendan de manera clara y concreta la estabilidad de los fiscales, que no pueden ser removidos, salvo dos causas que se reconocen en los estándares internacionales, que son comisión de un delito o el mal desempeño. Y que el mal desempeño no lo puede constituir un acto o una sentencia o una acusación, sino que tiene que ser, porque para eso hay un sistema de revisión de estas decisiones, sino que tiene que ser una serie de sucesos que hablen del mal desempeño de ese funcionario. Ya vamos a entrar en las acciones que desarrolló la Federación para proteger o defender a distintos magistrados o fiscales. La otra forma que se está atacando ahora, esta independencia del Ministerio Público y de los fiscales, a través de la intangibilidad salarial, o a través de fijación de impuestos, o a través de fijación o modificación de las leyes jubilatorias. En este momento, en Latinoamérica, hay muchos países, parece que se pusieran de acuerdo, o se copiaran alegremente, que encontraron una forma fabulosa que es la de afectar las jubilaciones. De esta manera, la mayoría de los jueces tratan de jubilarse antes de que salgan estas leyes, con lo cual van consiguiendo los gobiernos de turno espacios para el nombramiento de magistrados que sean adeptos o simpáticos a sus posiciones. La intangibilidad salarial también es un mecanismo de dominación por parte de la política a el estamento del Ministerio Público Fiscal. Es decir, nosotros creemos que tiene que haber una independencia absoluta y que el Ministerio Público Fiscal o que el Poder Judicial tiene que manejar sus propias partidas para no tener que estar pidiendo y dependiendo para sus propios recursos, tanto para sueldos como para recursos de investigación o de juicio, de la política. Sistema de inmunidades, bueno, obviamente la protección mínima indispensable que necesita un fiscal para poder actuar es este sistema de las inmunidades, pero que tienen que ser sólidas, porque también está ocurriendo frente a grupos organizados de poder, concretamente el narcotráfico, que el mecanismo de la denuncia es muy, muy simpático a la hora de desacreditar a un fiscal. Pero además del sistema, digamos, de hacer la denuncia, están recurriendo a otros recursos que le dan fuerza a esas denuncias, utilizando casi shows televisivos, mediáticos, detractando a un fiscal, simplemente para que la política recoja rápidamente el guante y antes del escándalo prefiera dar de baja a un fiscal por algún motivo, suspenderlo o inhabilitarlo en alguna causa. La autarquía financiera también es parte de los estándares estos que estamos tratando de buscar en los fiscales. Y bueno, las presiones externas, políticas y mediáticas, a las que si bien tenemos que estar acostumbrados, a ver, convengamos que presiones externas tenemos todos los días. En cada juicio, particularmente penal, siempre nos llevamos a alguna persona en desagrado. Si absuelven al imputado, la víctima estará en desagrado con nosotros, y si se lo condena será el imputado. Estamos acostumbrados, de alguna manera, a sufrir este tipo de presiones externas. Pero las que no deben ocurrir son las políticas y las mediáticas. En las políticas, porque se ha tomado ya de una manera muy banal que frente a cualquier hecho que ocurre, un homicidio de trascendencia pública, o que la prensa está de alguna manera levantándolo con mucho ímpetu, inmediatamente aparece para la reacción entre la prensa y la política de echarle la culpa a la justicia. Es decir, la gente empieza a gritar justicia, justicia, cuando en realidad lo que tendría que gritar es seguridad, seguridad, que no exista en los hechos.
Nuestro rol comienza a partir del hecho, no antes del hecho. Pero sin embargo, es rápidamente dirigida. Y ni hablar si esta persona tuvo algún antecedente condenatorio o estaba en una libertad condicional, transitoria, asistida a una libertad anticipada. O sea, directamente se convierte en el fuego preferido de la prensa y la política. Y las mediáticas, que creemos que la justicia está sufriendo un proceso por esto de echar culpas, de echar culpas, de echar culpas a la justicia rápidamente, ha sufrido un deterioro enorme en la credibilidad popular y es muy fácil atacar a la justicia. Y esto se explica porque yo siempre digo que se debe tener muchísimo cuidado y hay que impulsar que cuando un funcionario público que no es de adentro de la justicia habla de los casos estos, que tengan mucho cuidado. Y me explico un poco más. Un fiscal nunca va a ser visto o encontrado en un reportaje de prensa hablando de lo mal que administran los recursos, de lo mal que se tomó tal crédito, del incumplimiento de la obra tal, de la falta de subsidios, de las malas políticas educativas. Jamás aparece un funcionario invadiendo una esfera del poder administrador. Sin embargo, del otro lado pareciera que es absolutamente habitual, normal y hasta que corresponde que la política presione mediante esas opiniones. Por eso, yo entiendo que acá hay que hacer una profunda modificación, sobre todo en la credibilidad de la gente, que el Ministerio Público Fiscal tiene que tener políticas claras de comunicación, no sé si ya a través de canales inclusive, informando todos los días. La gente tiene la sensación de que los jueces y magistrados y fiscales son unas especies de vagos, de seres excepcionales que cobran dineros y fortunas, pero que no se corresponde con el trabajo diario. Y es por falta de información. Las cárceles están llenas en todos los países. No es que la justicia no trabaje, pero me parece que es un problema de mala información. Ahora les quiero comentar de la Federación Latinoamericana de Fiscales. ¿Qué es lo que hacemos? Si tienen unos minutitos, les voy a pasar un video para ahorrarme el tiempo de la historia, de contarles la historia. Espero que se vea, que se escuche.
Hola, los perdí. Hola, hola. Sí, bien puede continuar, doctor. Bueno, la verdad es que a nosotros nos encantaría poder sumar a la Asociación Nacional de Fiscales de Colombia a esta tarea que estamos desarrollando desde la Federación Latinoamericana de Fiscales. Les aclaro que está presenciando, por lo menos acá lo veo en el Facebook, tanto la presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales como varios presidentes de las distintas asociaciones, que estimo que van a poder hacerlo mediante chat. Y nos interesaba, digamos, de alguna manera compartir nuestras experiencias con ustedes, abrir un diálogo un poco más claro, vinculado a esto de los derechos humanos y qué vulneraciones o qué complicaciones se tienen en nuestros países y en Colombia también. ¿Cómo lo ve usted, Jesús, a esto? Agradecemos la invitación que nos hace. Ya nos la había hecho el doctor Francisco Rodríguez, que es miembro de la Asociación de la Federación Latinoamericana de Fiscales, y seguramente nosotros vamos a ser parte de ella porque nos interesa seguir en la lucha en defensa de los derechos humanos, sobre todo en los que nos afecta a los fiscales. Y pues veo que ustedes han avanzado bastante en la protección de los derechos humanos y la justicia juvenil, que es la base de donde arranca todo, porque tenemos que, los que somos profesores universitarios, tenemos que empezar en la universidad, porque ese semillero hay que crearlo en las universidades en defensa de los derechos humanos que han sido tan vulnerados a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Vemos cómo se afecta día a día la discriminación en el sistema de justicia y más que todo en los derechos humanos para los que administramos justicia y en los derechos humanos contra el terrorismo, que se vienen violando los derechos humanos de manera permanente y nosotros somos los únicos que estamos llamados a defenderlos y a luchar por una defensa equitativa de que se respeten nuestros derechos. También vemos cómo a nivel de Latinoamérica se violan los derechos humanos a los prisioneros, que no se les respetan los derechos humanos en las cárceles. Hay permanente vulneración de los derechos humanos. Y en esa es una lucha que tenemos que darla a nosotros porque somos los que administramos justicia y somos los que estamos llamados a dar a conocer a la opinión pública la violación permanente de los derechos humanos en este país, en Colombia, que permanentemente suceden masacres y que los estados no hacen lo que está llamado a hacer para protegerlos y las comunidades más vulnerables son las directamente afectadas. Entonces, seguramente nosotros vamos a ser parte de la Federación Latinoamericana de Fiscales y estaremos prestos a estar con ustedes en esta lucha que ustedes han emprendido a buena hora. Y me parece muy interesante el trabajo que han venido realizando, seguirlo complementando con todos los aportes que hagamos los estados latinoamericanos. Sí, Jesús, el problema, o sea, nosotros nos hemos asociado, yo les mostré el videito, justamente porque quería mostrarles que nosotros nos decidimos juntar para poder hacer cosas. Y el caso más claro, o con el que se empezó, fue con el fallecimiento, con
la muerte del fiscal Nisman, y que inmediatamente las asociaciones de otros países vinieron a Buenos Aires a estar con nosotros, porque la verdad que muchos fiscales sintieron esto como un gran golpe. Y como usted dice, la vulneración de estos derechos, generalmente uno se enfrenta al Estado mismo. Yo no sé si a usted le ha tocado intervenir en algún homicidio ocurrido dentro de alguna cárcel, de una cárcel importante, ¿sí? De esas que se habla de que hay hacinamiento, donde casi hay una coadministración del servicio penitenciario con las distintas bandas, porque entre la reducción del personal del servicio penitenciario, la única manera de gobernar es con acuerdos, y esos acuerdos generan bandas, y tener que ingresar un fiscal en esas circunstancias a investigar un hecho donde muere algún recluso, le puedo asegurar que no es nada grato y nada sencillo hacerlo, como le ha pasado a colegas míos, ¿sí? De tener que ver algo, no sentir seguridad para proceder, hacerse el distraído y tener que volver a la media hora casi con un ejército para poder ingresar y realizar las diligencias. Entonces, nosotros estamos por medidas concretas, es decir, cuando un fiscal investiga al narcotráfico y es amenazado, o le balean la casa, o balean las fiscalías, o hay presiones. Entonces nosotros hemos decidido formar un cuerpo multi-asociacionista, de manera tal de que si, por ejemplo, está presionado un miembro, Argentina, por ejemplo, puede venir o accionar algún delegado de otro país, desde afuera, desde la federación, y tomar un rol protagónico en los medios, que ese es generalmente el único modo en el cual hemos comprobado que las presiones decaen. Cuando se hace fuerza en los medios y alguien sale a hablar, es muy difícil gritarle al Estado cuando uno depende del Estado, es muy difícil. Entonces por eso nosotros hemos creado esta organización. Hemos viajado a muchos países, hemos realizado muchísimas acciones en concreto. En Paraguay, por no renovación de los cargos de fiscales, presiones a la fiscal general, a la procuradora general, por parte del Comando Bermelo, situaciones realmente muy complicadas. Por eso creo que es casi un imperativo empezar a juntarnos, compartir experiencias. Por ejemplo, Chile nos ha aportado distintas presentaciones que ha hecho en la Corte Interamericana y que ha ganado en protección de los fiscales. Entonces vamos teniendo cada vez más un bagaje de herramientas cada vez mayor. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas o quieren casos concretos. A mí me llama la atención el tema de derechos humanos, que ustedes tocaron el tema de los derechos humanos y la justicia juvenil. ¿Cómo opera en Argentina y cuál sería la enseñanza que nos dan para Latinoamérica? Mira, acá hubo un movimiento penal de reforma, esto de incorporar los tratados a la legislación interna, ocurrió desde hace mucho tiempo, empezó en el año 1998. Acá hubo una catedrática, como usted bien dijo, a veces los profesores universitarios empiezan con la semillita y terminan con el vivero, ¿no? Una mujer que realmente, yo la sigo mucho, que es Mari Belov, que es conocida internacionalmente, y empezó un proceso legislativo interno recogiendo esas ideas, de salir del Estado inquisitivo, asistencialista, tutorial del menor, para ser considerado, en vez de objeto, sujeto. Acá, el juez de menores, que intervenía antiguamente, tenía todos los roles. No solamente el de asistencia cuando había un menor para asistir y proteger esa vulneración de derechos. Vulneración de derechos que la Convención de los Derechos del Niño coloca inclusive en situación de privilegio presupuestario los gastos que el Estado realice sobre los menores.
tienen privilegio por sobre cualquier otro gasto, y sin embargo, parece ridículo, parece una ofensa que en Argentina haya chicos con hambre. Bueno, esas vulneraciones, los jueces en su momento tenían esa función asistencialista. Pero a lo que era en la parte penal, cuando los menores eran imputados, no existía un proceso acusatorio, eran casi un objeto. O sea, lo que el juez quería, el juez hacía. Entonces, a partir de una reforma legislativa muy importante, se incorporaron todos los derechos, cuanto menos todos los derechos de los mayores, al proceso de menores, una representación como corresponde, y se establecieron ciertos parámetros legales que no se puede imponer determinadas penas respecto a los menores, disminución de los montos a los menores, y se basa generalmente en otros tipos de principios. Se establece, por ejemplo, que la pena se puede imponer de manera como si fuera condicional, es decir, se espera un prudente plazo de 1 año para ver si es necesario imponer la pena o no, y hay muchas instituciones que se han ido recogiendo. Después, como le digo, es un tema de asistencialismo. Cuando se cambió el sistema y se otorgó al juez penal la función de juzgar al imputado menor, la función asistencial dejó de ser parte del sistema judicial y pasó a quien debe realizarla, que es la policía. Entonces ahí es el problema, porque todos los consejos del menor y todas las organizaciones políticas no cumplen con el rol acabadamente, pero ya el Poder Judicial no cumple esa función de asistencia. Yo he visto millones de casos donde venía a lo mejor un chico que estaba en la calle y se lo recogía y la policía lo traía, y el juez, luego de una investigación rápida y veloz sobre el grupo familiar, obligaba inmediatamente a la gobernación a otorgar un subsidio a esa familia y preocuparse mediante asistentes sociales de que el padre busque un trabajo, solucione el problema, lo que fuera. Pero el chico salía de la situación de emergencia en la que estaba. Hoy por hoy, yo creo que no existe esa situación en que el Poder Judicial meta rápidamente su poder para solucionarlo. Pero se ha mejorado muchísimo en el tema de derechos humanos vinculados a la minoría. Muchísimo. De hecho, la presidenta de la federación es fiscal especializada en menores. Que debe estar acá en el chat. ¿Susana Pernas? Ahí está, Susana Pernas. Ajá. El niño pasó de objeto a un sujeto como en la Convención del Niño, dice Susana ahí en el chat. Gracias, Susana. Es lo que estaba diciendo. Ah, perfecto. Bueno, no sé si algún miembro de la Asociación de Fiscales de Colombia tiene alguna pregunta para el expositor. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno. O no es interesante o agoté. No, yo sí tengo muchas preguntas. Yo sí tengo varias preguntas, profesor. Una de las preguntas que me llama la atención es que ¿cómo terminó o cómo va el proceso que se siguió por la muerte de nuestro compañero que fue muerto porque le hizo la imputación a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, el proceso ese se encuentra abierto, en trámite, y todavía no hay una resolución definitiva del caso. A ver, usted como fiscal y yo, nunca, a mí me pareció un espanto la investigación inicial, pero esto es una apreciación personal, ¿no? También estaba a cargo de un fiscal, pero uno puede no estar de acuerdo. En líneas generales, rápidamente y por las presiones que existían, hubo un término que manifestó la fiscal que a mí me descolocó, que es cuando ella hablaba de que no se había probado que era un homicidio o algo así. Y a mí me parece que un fiscal cuando tiene que, a ver, si uno va a investigar un hecho de una persona que en su domicilio tiene un balazo en la cabeza,
no puede descartar la hipótesis mayor, que es la de que lo hayan matado. Eso en primer término. Si usted le suma a eso, que la persona esta acababa de hacer una denuncia y decir que estaba atemorizado, se prueba que había sido seguido por las cámaras del aeropuerto cuando había arribado, que ciertas informaciones de sus computadores habían sido revisadas o borradas, que justo ese día la guardia de su edificio no estaba, y que justamente al otro día debía concurrir a declarar al Congreso, y uno tiene por lo menos motivos bastantes para no cerrar la causa, y por lo menos para investigar la hipótesis más grave. Es decir, si fue un suicidio, no hay a quien imputárselo. Yo investigaría directamente la posibilidad de que haya habido un homicidio. Y hubo muchas desprolijidades en la investigación, porque cuando llega el fiscal ya había un ejército de personas pisoteando, inclusive ella, con lo cual esa investigación de entrada nació mal. De todas maneras, los fiscales acá son muy buenos, realmente muy, muy buenos, y usted sabrá que en todo hecho, el fiscal lo que hace es la investigación de la investigación. Siempre parte de la hipótesis de que alguien, cuanto menos el autor, trató de borrar alguna prueba. Entonces uno nunca da por sentada las cosas. En principio, seguimos esperando alguna respuesta concreta de parte de la justicia misma, que es la que nos tiene que decir qué pasó ahí. Bueno, yo personalmente y en nombre de la Asociación Nacional de Fiscales, sí le agradezco que haya compartido con nosotros el Manual de Derechos Humanos para Fiscales que redactó la Asociación Internacional de Fiscales, porque seguramente es una herramienta muy útil para los fiscales en Colombia y para que empecemos en defensa de nuestros intereses, ya que los tenemos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción y en diferentes estamentos internacionales. De tal manera que yo sí le agradezco a usted la disertación que ha tenido para con nosotros, la claridad en la exposición y sobre todo la invitación que nos hace a seguir luchando en defensa de los derechos humanos. Profesor, muchas gracias. Le agradecemos mucho. Estamos en continua comunicación y lo invitamos y le estaremos invitando a nuestra próxima conferencia sobre derechos humanos con profesores de México y de Perú. Y ahí estaremos. Ahí estaremos. Bueno, muy amable. Gracias, profesor. A ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias.